Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer algo que me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de probar lo que vamos a testear en este vídeo. Y es que primero vamos a montar un PC súper potente con una nueva tarjeta gráfica que nadie puede comprar porque no hay stock, pero todo el mundo quiere ver porque es entretenido. Se trata de una 3080 Ti, pero no una cualquiera, sino el modelo Supreme X de MSI. Después, como monitor, tendremos uno de los nuevos televisores de LG. El mío ya sabéis que es el modelo CX, concretamente el 65, el de 65 pulgadas, pero me enviaron el de este año, que es el C1. Es decir, una tele con pantalla OLED, alta tasa de refresco, HDR10 Plus, enfocada al gaming con bajo input lag, todo ahí preparado para pa. Y aparte de todo eso, ¿qué más hay? Pues instalaremos el sistema operativo Windows 11, así que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Letyshops. Es muy interesante, ya que es un servicio de cashback en el cual te devuelven un pequeño porcentaje de lo que pagas al hacer una compra. Sí, sé que suena un poco extraño, pero ahora os explico cómo funciona. ¿Cómo es posible esto? Letyshops es una plataforma que tiene afiliación con más de 3.000 tiendas, como MediaMarkt, PC Componentes, AliExpress, Booking o Eneva, entre otras. Se encarga de atraer clientes. Entonces, cuando cualquiera de estas tiendas consigue una venta a través de Letyshops, dicha tienda comparte un pequeño porcentaje de la venta con ellos. Y cuando tú compras algo a través de Letyshops, ellos comparten contigo un porcentaje de ese porcentaje. Para poder empezar a recuperar algo de dinero en vuestras compras, podéis registraros desde el link que tenéis abajo en la descripción. También hay una extensión para Google Chrome y una app para Android y iOS. Ahora sí, continuamos con el tema de hoy. Pero antes de empezar tengo un pequeño regalito para vosotros y es que voy a sortear de manera internacional uno de los nuevos relojes inteligentes de Huawei, concretamente el Watch 3 Pro, valorado en más de 450 euros. Tiene pantalla AMOLED, con él puedes recibir llamadas sin llevar el teléfono encima, es completamente independiente, puedes sincronizar con él unos auriculares inalámbricos, ver tu temperatura corporal y mil cosas más, ya os imagináis, ¿no? Es un reloj inteligente de lo más top que hay en el mercado. Si queréis participar, tenéis el link en la descripción. Pronto subiré a Instagram una pequeña mini review y lo veréis más en profundidad, así que espero que os guste este pequeño regalito que tenía para vosotros. A montar, primero, placa base. Me la enviaron hace meses, llegó destrozada. Menos mal que está aquí mi amigo Martín y la arregló, porque esto era una cosa de locos. Estaba todo doblado, los pines de ventiladores, todo lleno de pasta térmica por el socket, terrible. Mira, aquí la veis. Es una Goodlike, una X570, ya que este PC llevará un Ryzen 9 5950X, es decir, lo top de lo top, que también llegó medio muerto, todo doblado, pero le salvamos la vida y aquí está. Ya sabéis, 16 núcleos, 32 hilos, una alta potencia mononúcleo y multinúcleo. Una bestia entre las bestias. Triangulito en la placa, triangulito en el procesador. Levantamos la pestañita y ahí está. Vamos a poner la chapita esta que la tenía ya apartada. Ahí. Hay que mantener las temperaturas a raya de este Ryzen 9. Para ello tenemos varias opciones. Lo más habitual es montar un kit de refrigeración líquida all-in-one o incluso optar por una refrigeración líquida custom. En este caso eso lo vamos a descartar y vamos a ir a lo rápido. Tengo por aquí dos juguetitos. El primero es un kit de refrigeración líquida de Deepcool. Concretamente es el modelo Castle 360EXRGB. Y por otro lado, sí, un disipador, que si pones uno bueno por aire puede incluso enfriar muy bien un Ryzen 9 o un i9 o lo que sea. Y ya que estoy hablando de esto, pues tengo pensado hacer una guía de refrigeraciones. Por aire, líquidas, custom, todo junto y cuándo merece la pena invertir por una o por otra, si es que merece, porque teniendo un buen disipador por aire ya está, realmente. Pero después si vamos a tirar por estética o por conseguir las mejores temperaturas posibles cuando no se hacen falta por un usuario común para nada, pues se opta por algo de gama más alta y mucho más caro y más bonito a nivel visual, pero ya. Memoria RAM, 32 GB a 3200 MHz, tampoco va a ser una locura ni nada así, más que suficiente ya para gaming y para incluso para editar y todo, con 32 ya se puede. Así que sí, llegó el momento que estabais esperando. Abrimos el segundo y el cuarto slot y parte corta, parte larga, parte corta, parte larga.
Unidad de almacenamiento, la que tengo a mano, el Western Digital Black de 480 GB, es del tipo PCI Express 3.0, pero no vamos a notar diferencia en juegos, así que nos llega. El momento que todos estamos esperando, o al menos yo. Vamos a hacer un unboxing de la Supreme X, la RTX 3080 Ti. ¡Tarán! Aquí está, mirad la caja, qué bonita es. Oh, Dios mío, ojalá me la dieran, pero no. ¿Os da todos los youtubers? No todo. Lo que más mola no nos lo dan. Es la realidad. Aquí está la Supreme X. Se abre así tipo cofre, mirad. ¡Oh! Espectacular. Supreme X. Me hace ilusión esta, ¿eh? Dice que tiene ahí más nivel de detalle y cosas. No me estaréis viendo la cámara, así que me veis la cabeza aquí. Hola. Mira, viene una alfombrilla aquí. Y aquí está. Oh, sí. El precio os va a dar un poco igual, ¿no? Porque si hay alguna en stock, va a ser algo que... ¿Quién está dispuesto a pagar? Los mineros. Nadie más. ¿Qué costará? 2.000 euros. Más. Una locura. Esta es la alfombrilla. Está chula, pero a nadie le importa la alfombrilla, venga. La tarjeta gráfica, vamos allá. Esto sí que sí. Aquí está. Oh. Mira, tiene el dragón de la marca en relieve, ¿sabes? Detalles ahí. Esto es de aluminio cepillado. Y aquí, plástico, pero me mola el diseño, ¿eh? Habrá que verla encendida, veremos la iluminación RGB que tiene, porque seguro que se ilumina esta parte de aquí. Por detrás también mola mucho, tiene un color así como gris, todo de aluminio, cepillado por aquí. Iluminación RGB por aquí, 3 conexiones de 8 pines, bueno, lo que solíamos ver en tarjetas gráficas de este tipo y esta gama. Aquí pone Supreme, ¿veis? Se va a hacer muy largo el vídeo, entonces vamos a hacer una cosa. Os presento los componentes, luego aparece el PC montado, luego vemos la tele con Windows 11 y los juegos, porque si no dura esto 40 minutos, ¿ok? Así que me perdonáis. O no, es más ameno de ver. Fuente de alimentación, me la trajo un amigo junto con la caja, me salvó la vida porque no tenía ninguno ahora mismo. Es la P850GM de Gigabyte, suficiente. Es modular completamente y con certificación 80 Plus Gold. Y lo último, la caja. ¡Yeah! Ahí está. Es la Corsair RGB 220T. Aquí la veis, pero como así no tiene gracia. Así es como queda el PC montado, quedó bastante bonito. Al final utilicé el disipador por aire y no la refrigeración líquida, básicamente porque no cabe en este chasis. Y una cosa que os quería comentar es que al momento de poner la tarjeta gráfica, me di cuenta que no pude utilizar el primer puerto PCI Express 4.0 porque el disipador hace que sea inviable colocar la tarjeta gráfica, ya que chocaría y es físicamente imposible. ¿Qué pasa? Que el primer puerto PCI Express es por 16 y el segundo, tercero y así son por 8. Entonces me pregunté, ¿habrá alguna pérdida de rendimiento en juegos? ¿Bajará la cantidad de FPS a la hora de hacer test? Me puse a hacer pruebas para comprobar si había algún inconveniente y nada, bajaba un FPS o así los juegos y además puse configuraciones gráficas medias para que la cantidad de fotogramas por segundo fuese alta, de 80, 100, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la diferencia siempre es porcentual, no a nivel de FPS. Entonces, si pusiese todo al máximo y va a 30 FPS, igual pues poniéndolo en el primer puerto la gráfica o en el segundo, iría exactamente igual, porque la diferencia es muy pequeñita. Pero si da 100 FPS o 200, pues ahí se iba a notar más y ni así. Para ello utilicé un riser para utilizar el mismo disipador en todo momento. Y esto tampoco hace perder frames por segundo. Por poco la gráfica no cabe, está al límite totalmente, es una caja bastante compacta, bonita, eso sí, pero no sé, el espacio no es demasiado, ¿ok? Vamos allá, esta es la televisión de la que os hablaba, es el modelo LG 48C1, panel OLED, 120 Hz, una alta calidad de HDR,
el nuevo procesador que cambió con respecto al modelo pasado, que es el que tengo yo, es increíble, de lo mejor que hay en el mercado para jugar. Es más, prefiero esta tele que cualquier monitor para echar partidas, no en modo competitivo obviamente por el tamaño, pero lo que es la experiencia en relación fluidez, calidad visual es brutal. Ya sabéis que me mola mucho. ¿Esta me la envió la marca? Sí, pero no pasa nada porque por mi cuenta yo compré la otra y por eso me contactaron. Así que tranquilos, que es mi criterio, ¿vale? Windows 11, ¿cómo es? Ya haré un vídeo en profundidad, además esto es una versión previa que se filtró, seguramente fue Microsoft, a mí no me engañáis, queréis testear ahí, ¿no? Con los curiosos como yo. Lo primero que salta a la vista, eso sí que lo vamos a ver, es el tema del botón de inicio y demás iconos que están en la zona central de la barra de tareas cuando antes estaban a la izquierda, que se puede poner si lo preferimos. Ahora veis que es todo más minimalista e intuitivo, tenemos aquí las aplicaciones fijadas que podéis ir modificando a vuestro gusto, las usadas recientemente y aquí arriba todas. También tenemos el tema del tiempo, noticias y demás en una sección aparte, creo que era esta, a ver, sí, aquí está. El configurador de ventanas, también podemos hacer varios escritorios, ya lo veremos en otro vídeo. También que cambió, bueno, los iconos de si entramos en mi PC, ya veis que es diferente, las ventanas ahora son redondeadas. Pero por ahora lo que os diría es que no actualicéis a este sistema operativo si es que cuando estáis viendo este vídeo ya se lanzó, se va a poder actualizar desde Windows 10 si no me equivoco y no cambia nada, pero esperad a que todo sea estable y a que se compruebe si hay ciertos errores o incompatibilidades, que eso ya os avisaremos tanto yo como el resto de youtubers de tecnología, ¿ok? Y ahora sí que sí, vamos a jugar a videojuegos. Conseguiremos jugar, por ejemplo, a Fortnite en 4K a más de 400 FPS en el modo rendimiento con este super PC y la televisión OLED. Vamos a verlo. Ya estamos en el juego, está en 4K con la resolución 3D al 100% en el modo rendimiento alfa, por lo que la configuración gráfica está de manera automática para conseguir la mayor cantidad de FPS posibles, que ya veis que está yendo incluso a 900 y tal, porque estamos aquí, pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a tirar y si bien es cierto que el nivel de detalle en este modo baja muchísimo para que todo vaya más fluido, sobre todo en PCs pues, de gama más baja, como está en 4K, se ve bastante bien. Entonces tenía como curiosidad de comprobar a cuántos frames podía llegar a jugar. Al tirarte del autobús, pues obviamente desciende. Mira, ahora está yendo a 200 y pico, pero yo creo que cuando estemos en tierra podremos conseguir los 300 o una cosa así. A ver qué caemos ahora. Después probaré un juego AAA con gráficos máximos y todo, ¿eh? Era solo por hacer un poco la broma, ¿no? De conseguir muchos FPS ahí en Windows 11. Vale, justo ahora, mira, está yendo a 500... 400 y pico. También está en una zona muy oscura, justo pasó, pero bueno, no pasa nada. Supongo que se verá bien en el vídeo. Y vamos a ver si pillamos un arma por aquí. ¿Qué hay ahora? ¿Hay animales? ¿Hay jabalíes o qué? Mira, 500 fotogramas por segundo. Me va a matar el jabalí, Me va a matar. Mira, mira, mira. Espectacular, Pues se puede jugar a 600 frames. Impresionante. Como no, también un Ryzen 9. 5950X y una RTX 3080 Ti, además la Supreme, que algún frame extra conseguirá, pues normal, esto nos sorprende a muchos. Después ya haremos en otro vídeo una comparativa de la diferencia de frames entre Windows 10 y Windows 11, pero cuando esté la versión final, porque ahora mismo no es muy fiable, ¿no? Aunque yo creo que será básicamente lo mismo si es que cuando la anuncien, pues ya está disponible Windows 11 para todo el mundo, pues no creo que cambien muchas cosas. Esto es una versión beta filtrada de manera intencionada. Yo apuesto a que sí. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Vamos con uno de mis shooters favoritos, sin duda, Doom Eternal. Está en 4K, todo puesto al máximo. Antes iba a tantos FPS que me asusté, pero resulta que estaba en modo resolución adaptativa, por lo tanto no iba en 4K nativo todo el tiempo. Ahora sí está en nativo. Y funciona, ahora lo vamos a comprobar a más de 150, 170, 180 FPS y ya veréis qué sucede si activo el modo dinámico de resolución, vais a flipar. Es que este título está muy bien optimizado y, insisto, esta televisión para jugar para mí es de lo mejor que hay en el mercado, sin duda. Obviamente no probé todos los televisores, pero una tele OLED de 120 Hz con esta calidad de HDR y demás es brutal, en plan, no le puedes pedir más. Está enfocada al gaming, también es muy importante el tema del input lag para que responda rápidamente, ¿no? Y no notemos ese retraso, ¿no?
entre que realizamos la acción y se ve representada en pantalla. También es importante los periféricos que estemos utilizando. Este ratón es inalámbrico, pero es muy bueno. Ya lo veréis en otros vídeos. Voy a poner en modo dinámico a ver cuántos FPS alcanzamos. Mira, modo de adaptación de resolución dinámico. Aplicamos cambios y ¡magia! ¡Dios mío! 500 FPS. Ay, no, ahora morí. Bueno, vamos. Otra vez lo intentamos. Otra oportunidad. ¿Creíais que todo era fiesta? Yo también, pero cuando pones un título AAA con Ray Tracing en 4K, todo al máximo, pues te pones un poco triste. Estamos en Cyberpunk 2077, ya os dije la configuración gráfica. Ah, pero tiene puesto el DLSS, ¿no? Para que ayude un poquito, está en equilibrado. Ahí lo veis. Trazado de rayos en ultra, que se puede poner más. Demencial. Esperad que lo vamos a hacer sufrir más todavía. Vale, está en demencial, vamos a asegurarnos, sí. Está en demencial. ¿Y a cuánto va? Bueno, funciona por encima de los 40 FPS, 40 a 45. No está mal, pero nos esperaríamos jugar a 60, ¿no? En realidad no, porque ya sabemos el nivel de exigencia de este tipo de juegos con Ray Tracing y no llega a ser por el DLSS y estaríamos en momentos preocupantes para poder correr juegos con esta tecnología, ¿no? Estamos en momentos preocupantes igual, porque no hay gráficas y nadie puede comprar nada, pero bueno. No va nada mal, ¿eh? A ver, tampoco... Preferiría 60, yo creo que bajando un par de detalles. Ah, mentí, no está todo puesto al máximo absolutamente. Lo de las sombras en cascada lo bajé, es cierto, así que... Sí que iría peor, lo voy a comprobar ahora, a ver. Gráficos, ¿dónde está lo de las alcance de sombras en cascada, en alto? Y vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Si baja mucho, funciona igual. A ver, ¿lo tengo puesto de verdad? Sí, funciona igual. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente título. Y por último, Forza Horizon 4, por poner un título de conducción que estoy esperando a que salga el 5, me hace ilusión. Está en 4K, todo puesto al máximo en una configuración gráfica extrema, porque si lo pones en Ultra, no se ponen todas las opciones al tope. Ahí, una por encima, hay que estar atentos ahí. Así que vamos allá, se ve arriba a la esquina derecha la cantidad de frames, funciona más de 100. Me acaban de atropellar, ¿no? Va muy bien, no hay mucho más que comentar. Bueno, lo que sí os quiero contar es que se vienen un montón de vídeos de todo tipo. Tengo una lista como de 12 o 14, estoy emocionado, así que a pesar de la crisis, Dante está ahí a tope, ¿vale? Estoy formando poco a poco un pequeño equipo de trabajo para que me ayuden y poder sacar más vídeos, porque me siento culpable subir tan pocos al mes, pero no puedo más. El hardware da problemas. Por ejemplo, el procesador que os dije, el Ryzen 9, le salvé la vida, rompió, me tuve que comprar otro. Es decir, me quedaré pobre por vosotros, pero sacaremos vídeos y conseguiremos que sea todo mejor, ¿vale? Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Y en TikTok, haré TikTok sin dar vergüenza ajena, lo intentaré. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!